Quien va a moderar esta tarde, esta plenaria, será María Ramis. Ella es integrante fundadora de la Cooperativa de Recuperados Urbanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cooperativa del Oeste, una de las empresas sociales dedicadas al reciclado más antiguo de la ciudad, que administra uno de los centros verdes dedicados a la separación de residuos secos en la ciudad de Buenos Aires. Miembro de la Comisión Permanente de Seguimiento de la Ley 1854 de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, Basura Cero. Participó de numerosos movimientos sociales y políticos verdes y ecologistas y fue conferencista de diversos seminarios y encuentros nacionales e internacionales. La recibimos con un aplauso a María Ramis. Bueno, el primero en hablar va a ser el señor Diego Moreno, que es licenciado en Ciencias Biológicas, graduado de la Universidad de Buenos Aires, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, y desde 1996 trabajando en esta organización, principalmente en un programa de conservación en tierras privadas, orientado al trabajo con productores agropecuarios y el impulso de buenas prácticas ambientales en el manejo de diferentes actividades productivas. En el 2007 ocupó el cargo de director del Departamento de Conservación y Desarrollo Sustentable, teniendo a su cargo la dirección de diferentes programas de trabajo, promoviendo acciones de incidencia en políticas públicas y fundamentalmente el trabajo con el sector corporativo para impulsar buenas prácticas ambientales en empresas de diferentes rubros. Actualmente es el director general. Antes de empezar, quisiera decir que con mucha de la gente que está acá conmigo, como dice ese viejo dicho, no nos une el amor sino el espanto. Cuando usted quiera. Cuando usted quiera empezar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por el optimismo por el arranque. Bueno, mi nombre es Diego Moreno, como si soy biólogo, director de la Fundación Vida Silvestre. Voy a presentar muy brevemente algunas cuestiones, siendo de lo más general en lo particular, sobre lo que nosotros vemos como prioridades ambientales para la Argentina y después una bajada, digamos, a lo que vemos como prioritario para la ciudad de Buenos Aires en este contexto un poquito más amplio, ¿no? Bueno, primero para ubicarnos un poco en la Argentina, la ciudad de Buenos Aires forma parte de un contexto y el tema ambiental es un tema global hoy por hoy. Y básicamente partimos de una situación en la cual la población mundial consume hoy un 30% más de los recursos que el planeta es capaz de sostener a largo plazo. Y básicamente, digamos, en este escenario, un escenario futuro que va todavía a tornar más compleja, digamos, esta situación de escasez, donde los recursos naturales pasan a ser cada vez más un bien escaso y un bien de importancia estratégica. La producción primaria y los recursos naturales que se sustentan en ella, o al revés, los recursos naturales y la producción primaria que se sustentan en ella pasan a tener, digamos, un valor realmente mucho más relevante que por ahí históricamente le hemos dado en las últimas décadas. Y en este contexto, digamos, América Latina y la Argentina, que son una región rica todavía en recursos naturales y donde tenemos un montón de oportunidades, pasa también a tener, digamos, un posicionamiento que deberíamos pensar incluso de forma estratégica a futuro sobre qué tipo de desarrollo estamos pensando para nuestro país. La realidad es que la Argentina, digamos, a pesar en base a este contexto, es un país básicamente productor de commodities, buena parte de su economía se basa, digamos, en la producción primaria. Y esto nos pone, digamos, ante un gran desafío, ¿no? Y buena parte de nuestra economía se basa en la productividad de nuestros sistemas naturales, ya sea de la pesca, de los suelos, de la producción ganadera. Y creo que estamos en una buena oportunidad, como decíamos, para pensar qué tipo de desarrollo futuro queremos, ¿no? Lamentablemente el tiempo se nos está acabando porque el modelo que estamos aplicando para manejar estos recursos no es sostenible en el tiempo
Y estamos viendo, digamos, una situación de degradación bastante fuerte en algunos de estos recursos estratégicos, ¿no? En el caso de los bosques, en la última década hemos visto un escenario en el cual anualmente más de 300.000 hectáreas fueron desmontadas acá en la Argentina. Otra región, como en los pastizales pampeanos, también ha sufrido, digamos, un proceso similar, con la pérdida de especies y la pérdida de una buena parte, más del 60% de la superficie original que cubría un ambiente muy típico de un país como es la Pampa. Y en el ecosistema marino, si bien no vemos cuál es la degradación a simple vista, como la podemos ver en otros ecosistemas, tenemos recursos como la merluza, por ejemplo, que es el principal recurso económico que tiene hoy la pesca en nuestro país. Ha mostrado en los últimos años, en los últimos 20 años, una pérdida del 80% de su capacidad productiva. Y una situación similar vemos en muchas otras pesquerías de nuestro país. Tenemos, digamos, un marco interesante, digamos, hay políticas en marcha. El tema de la Constitución, la incorporación del derecho al ambiente sano en la última reforma es un tema, un avance interesante en el marco jurídico. Hay legislación como la Ley General del Ambiente, las leyes de presupuestos mínimos que han empezado a salir en los últimos años, que nos dan un marco sobre el cual trabajar. Y hay, digamos, otras cuestiones que por ahí son bastante conocidas por todos ustedes, que también hacen a empezar a generar este contexto jurídico institucional para trabajar estos temas, ¿no? La integración de la Corte Suprema en algunos temas ambientales en los últimos años, la existencia de algunos órganos de coordinación, como el COFEMA, por ejemplo, que permiten de alguna forma coordinar políticas entre distintas jurisdicciones y que lamentablemente, si bien existen, no están, desde nuestro punto de vista, funcionando, digamos, adecuadamente todo su potencial. Un sistema de áreas protegidas, por ejemplo, que conserva parte de las riquezas naturales de nuestro país, pero que fue pionero en Latinoamérica y a nivel mundial, pero que hoy lamentablemente se ha quedado un poquito en el tiempo y representa hoy por hoy una superficie bastante acotada de lo que debería ser un sistema de áreas protegidas en nuestro país. El tema del ordenamiento ambiental del territorio, que es un tema todavía pendiente, que hubo un avance con el tema de la sanción de la ley de bosques interesante, pero que todavía falta, digamos, llevarlo a la práctica y expandirlo a otras regiones de nuestro país. Y en este contexto, bueno, nosotros hemos estado desarrollando en los últimos meses y en vistas de la campaña electoral una serie de propuestas de políticas públicas a nivel nacional para abordar esta problemática, ¿no? Estas políticas, digamos, no se agotan, son 8 nada más que hemos priorizado como las más urgentes y las más relevantes desde nuestro punto de vista, pero, digamos, obviamente son temas que nosotros lanzamos, digamos, justamente para el debate y para que este tema ingrese, digamos, en la agenda política y podamos debatirlo de una vez por todas al nivel que creemos que se merece, ¿no? El primero de los puntos, la primera propuesta tiene que ver con jerarquizar justamente la temática ambiental, la estructura y la plataforma política de gobierno, ¿no? Esto pasa por darle peso político suficiente a las carteras ambientales dentro de la estructura de gobierno y también, digamos, dotarlo de los presupuestos que son necesarios para que eso funcione adecuadamente. Un segundo tema a nivel nacional que vemos prioritario es el tema energético. La Argentina es claro que tiene una necesidad y va a tener una necesidad en los próximos años de invertir fuertemente en el sector energético y luego tenemos la oportunidad de analizar hacia dónde queremos dirigir esa inversión en un contexto en el cual tenemos muchas oportunidades y donde, por lo menos lo que hemos visto en las últimas décadas, con la ausencia de una política energética profunda, el tema ambiental no ha sido debatido en profundidad. Promover el desarrollo de las áreas protegidas, es decir, conservar al menos el 17% de la superficie de cada región, como a nivel internacional se ha acordado la Comisión de Diversidad Biológica. Impulsar una política pesquera que garantice la sustentabilidad de los recursos a largo plazo y que recuperemos no solo las poblaciones de las especies que dan sustento a la actividad, sino también la productividad, ¿no? Con la caída de las poblaciones cae también la producción, caemos en crisis económicas en el sector y sociales también que involucran o afectan a las 20.000 personas que hoy por hoy viven de manera directa de la actividad pesquera. Y recuperar la pesca y el recurso pesquero implica recuperar y dar sustento a esa actividad económica y a esa actividad social que ocurre detrás. El tema de la planificación del uso del territorio, tenemos una medida
urgente para terminar de implementar, que es la ley de bosque, que ya es una herramienta que la tenemos en marcha, pero que falta, digamos, darle prioridad y asignar los recursos necesarios y extender, digamos, este ejercicio de planificación estratégica a otras regiones también del país, incluso abordando los temas de infraestructura, de desarrollo urbano que tendremos que enfrentar en los próximos años. Y el último de los puntos tiene que ver con empezar a valorar económicamente los bienes y servicios ambientales, ¿no? Es decir, hoy por hoy no nos preocupa tanto la degradación de los recursos si es que hay una actividad productiva que ocurre, digamos, a expensas de su degradación, básicamente porque no estamos considerando y no podemos visualizar claramente cuál es el valor de esos recursos y de esos servicios ambientales, ¿no? Hay muchos países, incluso en la región de Latinoamérica, que han empezado a incorporar el tema del valor de los bienes y servicios ambientales como parte del capital de la nación en las cuentas públicas, y eso ha llevado, digamos, a empezar a considerar y a tomar decisiones en base a cuidar, digamos, y manejar responsablemente ese capital natural, ¿no? Y hay una serie de prioridades bajando a la situación de la Ciudad de Buenos Aires que nosotros vemos, digamos, como prioritarias y que seguramente el resto de la mesa va a ahondar con mayores precisiones, porque hay varios especialistas en algunos de estos temas, y que tiene que ver un poco también con este contexto, ¿no? que mencionábamos antes. La Ciudad de Buenos Aires no es una unidad aislada, es una región donde la población y las actividades económicas que ocurren consumen recursos naturales de buena parte de muchos otros sitios del país, y nuestra responsabilidad, nuestro desempeño ambiental no se agota nada más en manejar las cuestiones internas, sino también ver cómo la ciudad se vincula con los recursos del resto del territorio argentino, ¿no? Pero básicamente los temas en los que vemos como prioritarios por una agenda en la ciudad tienen que ver con Riachuelo, por supuesto, que es un gran tema pendiente. Con el tema de la eficiencia energética, Buenos Aires, como decía recién, es un gran consumidor, digamos, de energía. Tenemos el potencial y tenemos las herramientas tecnológicas hoy por hoy para reducir el consumo de energía en el ámbito urbano, y ese consumo de energía nos permitiría reducir la necesidad de consumo en un 20% de acá al 2020, y eso implica, digamos, mejor calidad de vida para nosotros, pero también implica un menor impacto sobre los recursos naturales que sustentan la generación de energía ocurrida en nuestro país, ¿no? El tema de transporte, digamos, un tema obviamente de la agenda de la Ciudad de Buenos Aires, donde hasta ahora tampoco se ha considerado, creo, en su total magnitud la componente ambiental vinculada a la problemática del transporte. El tema de espacios verdes y las áreas protegidas es un tema muy relevante en una ciudad donde todavía, digamos, el nivel de espacios verdes por habitante, digamos, está por debajo de lo que debería ser, y donde tenemos un montón de oportunidades, ¿no? El tema de la Reserva Ecológica Costanera Sur, que tiene ya 25 años de existencia y donde todavía realmente estamos desperdiciando por ahí una oportunidad que probablemente muchas otras ciudades del mundo estén envidiando, digamos, a Buenos Aires en estos momentos, de un área natural protegida vecina, digamos, al centro de la ciudad, de estas dimensiones. Realmente creemos que es un tema prioritario y que podríamos sacarle provecho no solo desde el punto de vista de un espacio verde, sino también de las oportunidades que nos brinda desde el punto de vista de la concientización y la educación ambiental, ¿no? El tema de la basura, por supuesto, es un tema muy relevante, donde desde el punto de vista tendríamos que poner el foco en el tema de la reducción de la basura que genera la ciudad, y eso nos involucra no solo desde el rol de los gobiernos de promover políticas públicas, sino nosotros también como ciudadanos de empezar a preocuparnos por resolver y con nuestras actitudes cotidianas contribuir a la disminución del uso de la basura. La educación ambiental es un tema transversal y que hoy por hoy consideramos relevante para generar el cambio que necesitamos, el cambio cultural que necesitamos para abordar estos temas en profundidad. Y vinculado con el primero de los puntos, es decir, la Ciudad de Buenos Aires en un contexto más amplio y la Ciudad de Buenos Aires como consumidora de recursos, tenemos que empezar a pensar cómo los porteños de alguna forma consumimos, y en eso también consideramos que el Estado debe dar un ejemplo, incorporando en las compras públicas algunos criterios ambientales que hagan la sostenibilidad de alguna forma de cómo consume de cómo hace uso de los recursos que consume. Sí, bueno, ese es un muy breve resumen de nuestras ideas, así que muchas gracias a todos.